Iglesia, buenos días. El Señor les bendiga. Qué bueno que de nuevo estamos reunidos aquí a través de estos medios que ya conocemos para seguir de esta forma congregándonos a través de estos medios mientras podemos hacerlo físicamente en la iglesia. Sean todos bienvenidos. Hermanas y hermanos, gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por las diferentes familias de la iglesia y gracias a Dios porque aquí estamos, continuamos predicando y continuamos congregándonos durante toda la semana a través de los medios digitales. Sean todos bienvenidos y que el Señor les bendiga. Como ya sabemos, estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Y ahora, domingo 23 de agosto, estaremos iniciando un nuevo tema, un tema muy interesante. Y a propósito de eso fue que durante la semana que pasó, les estuvimos pidiendo o recomendando que todos leyéramos Zacarías capítulo 12, 13 y 14, Apocalipsis capítulo 16, y Ezequiel capítulos 38 y 39. Ahora vamos a estudiar durante este tiempo un tema muy famoso, muy hablado, pero quizás poco entendido y poco conocido. Vamos a estudiar sobre Armagedón, la batalla de Gog y Magog. Vamos a estudiar entonces el tema sobre la batalla de Armagedón, la guerra de Gog y Magog. Y por eso es que estuvimos pidiendo que leyéramos esas citas, esos capítulos en Zacarías, en Apocalipsis y en Ezequiel. De tal manera de que ese es el tema que nos va a ocupar ahora, un tema muy interesante que necesita pues que leamos esas citas que ya hemos señalado. Armagedón, la batalla de Armagedón, la batalla o la guerra de Gog y Magog. Así que hermanos y hermanas, eso es lo que el tema que nos va a ocupar en esta ocasión, y a eso nos vamos a dedicar entonces. Antes de todo vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos abra el entendimiento, que abra nuestros corazones y que podamos asimilar su palabra para nuestro crecimiento. Oremos entonces. Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por lo bueno que has sido con nosotros durante esta crisis. Nos has guardado, nos has bendecido, nos has provisto, oh Dios, y has estado con tu iglesia. Te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo nuevamente abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros corazones para asimilar, para entender, para absorber lo que tu palabra tiene para nosotros. Gracias, Señor, porque has guardado la iglesia, has provisto para la iglesia. Y gracias, Señor, porque a pesar de que no nos congregamos físicamente, aquí estamos, oh Dios, a través de los medios digitales para llevar tu palabra y para tener comunión con la iglesia. Gracias, Señor Jesús, por esta ocasión que nos has dado de prueba, de situación difícil. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Y gracias, oh Dios, porque has estado con la iglesia. Nuevamente, oh Dios, ilumina nuestros corazones y abre nuestras mentes para asimilar tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo hemos pedido. Amén. Muy bien, iglesia, vamos a estudiar ahora el tema, la batalla de Armagedón, la guerra de Gog y Magog. Es un solo asunto, es un solo tema, pero poco a poco lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir dilucidando y tratando de entender, porque Armagedón y Gog y Magog es una sola cosa. Y desde un principio hay que decir eso para desde un principio empezar a entenderlo. Armagedón y Gog y Magog es una sola cosa. Armagedón se menciona en Apocalipsis capítulo 16. Gog y Magog se menciona en Ezequiel capítulos 38 y 39. Pero bien, vamos a estudiar poco a poco este tema, Armagedón, Gog y Magog. Y como ya dijimos, es un solo tema, es un solo asunto,
que se estudia en diferentes partes de la Biblia, pero al fin y al cabo es un solo evento, es una sola situación, es un solo escenario, un solo evento, Armagedón y la batalla de Gog y Magog. Es lo mismo y poco a poco lo vamos a ir entendiendo. En primer lugar, vamos a ocupar como referencia los mensajes que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, hemos aprendido de que en Apocalipsis, capítulo 17, cae la Babilonia religiosa. En Apocalipsis, capítulo 18, cae la Babilonia comercial. En Apocalipsis, capítulo 19, cae la Babilonia política y militar, para que en Apocalipsis 19:11 reine Cristo. Repito, en Apocalipsis capítulo 17 aprendimos que cae la Babilonia religiosa. En Apocalipsis capítulo 18 aprendimos que cae la Babilonia comercial. La Babilonia religiosa corrupta, Apocalipsis 17. La Babilonia comercial corrupta, sus trampas comerciales y financieras, cae, Apocalipsis 18. Y en Apocalipsis 19, versículos 1 en adelante, cae la Babilonia política y militar mundial. Para que a partir de Apocalipsis 19:11, Cristo reine con su iglesia en la tierra. Para que Cristo reine sobre la tierra, todos esos poderes humanos deberán de desaparecer. Para que Cristo reine sobre la tierra con su iglesia, todos esos poderes humanos deberán desaparecer, y por eso es que desaparecen. En Apocalipsis 17 desaparece la falsa religión, el poderío de la falsa religión. En Apocalipsis 18 desaparece el poderío del dinero, las trampas financieras. Y en Apocalipsis 19 desaparece el poderío político y militar del mundo. Los cuatro poderes: el religioso, el comercial, el político y el militar. Y en Apocalipsis 19:11 regresa Cristo con su iglesia para reinar sobre la tierra. Ya no reinarán los políticos, ya no gobernará el dinero, ya no mandará la falsa religión, ya no gobernará las influencias políticas y comerciales. Gobernará Cristo con justicia. Y la Biblia dice en Apocalipsis 19:11 que lo sigue la justicia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso ya lo hemos estudiado. Pero sirva como introducción. Sirva como introducción que entonces Armagedón, la batalla de Gog y Magog, es el final del poder político y militar humano. Es el final del poder político y militar humano, porque el poder religioso ya fue derrotado, el poder comercial ya fue derrotado. Ahora es el turno para que caiga el poder político y militar del mundo. Y muertos esos cuatro poderes mundanos y humanos, viene Cristo a reinar con su iglesia sobre la tierra. Apocalipsis 19:11. Es un estudio muy interesante. Es un estudio muy bonito al cual se le puede sacar mucho provecho. Pero bien, vamos a estudiar en qué consiste la batalla de Armagedón, la guerra de Gog y Magog. Y como ya dije, es un solo tema, es un solo evento, con diferentes nombres, pero al fin y al cabo, un solo evento. Y como ya dijimos, las referencias de la caída de los cuatro poderes del mundo, humanos, el político, el militar, el económico y el religioso. Los cuatro poderes sobre los cuales el hombre asienta sus bases para gobernar el mundo. O lo domina a través de las armas, o lo domina a través de las influencias políticas, o lo domina a través de la religión falsa,
o lo domina a través del dinero. Por eso es que antes de que Cristo venga con su iglesia, es necesario que esos 4 poderes sean derrotados y destruidos para que Cristo venga con su iglesia a reinar sobre la tierra con justicia. Porque Apocalipsis 19:11 dice que lo sigue la justicia. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es Armagedón? En primer lugar, Armagedón solo se menciona una vez en la Biblia. Y aquellos que tomaron la recomendación de leer Apocalipsis 16, se van a dar cuenta que Armagedón solo se menciona una vez en la Biblia. Y es en Apocalipsis 16, 12 al 16. Y dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como el ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí está el único lugar de la Biblia en donde se menciona Armagedón. Apocalipsis 16, 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como repito, solo aparece una vez en la Biblia la palabra Armagedón. Apocalipsis 16, 16. De ahí nace el concepto Armagedón. Dice que se secó el río Éufrates, y de la boca de la bestia y del falso profeta salieron malos espíritus que aconsejaron a los reyes del oriente para levantarse y reunirse para la guerra. Y dice: y los reunió en el valle que en hebreo se llama Armagedón. Entonces ya tenemos varios conceptos: la destrucción del poder religioso, la destrucción del poder comercial y la destrucción del poder político y militar. También ya tenemos el concepto de ¿a dónde nace el concepto Armagedón? La palabra solo está una vez en la Biblia, Apocalipsis 16, 16. Dice: y reunió, influyó, los demonios de la bestia y del falso profeta influyeron a los reyes de la tierra, del oriente del mundo, para que se reunieran en Armagedón y se prepararan para la batalla. ¿Dónde queda Armagedón? Bien, en las figuras en las imágenes que les vamos a presentar en este mensaje, Armagedón queda en el norte de Israel. En el norte de Israel. Es un valle que también se llama el Valle de Megiddo o el Valle de Jezreel. Tiene por lo menos 3 nombres: el Valle de Megiddo, el Valle de Jezreel y el Valle de Armagedón. Tiene por lo menos 3 nombres. Es un valle. Armagedón está en el norte de Israel y es un valle. Y ese valle mide 32 kilómetros de ancho y 23 kilómetros de largo. Es un valle en el norte de Israel. También se llama el Valle de Megiddo
o el valle de Jezreel, o el valle de Armagedón. Es un valle grande y tiene 32 kilómetros de ancho y 23 kilómetros de largo. Hace frontera con Siria, que es enemigo de Israel. Hace frontera con Jordania, que es un poco más neutral con Israel. Y hace frontera al norte con Líbano, que también es enemigo declarado de Israel. Líbano es el país en donde hace poco en su capital Beirut estalló un tonelaje de pólvora que habían guardado ahí, y todos nos dimos cuenta de la noticia, y en medio de la capital, en medio de Beirut, estalló ese polvorín y causó gran destrucción. Pues bien, Líbano está y hace frontera al norte con el valle de Armagedón. Y ahí en las figuras y en las imágenes que se les presentan durante el sermón, usted puede identificar. Además, durante todo este estudio que hemos iniciado desde el primer domingo de marzo, he invitado a los oyentes a que se sientan invitados y curiosos a estudiar estos temas. A estudiar estos temas para que no solo se quede con la información que reciba aquí, sino que vaya e investigue y alimente el conocimiento de la palabra. Armagedón es un valle al norte de Israel, también llamado Valle de Armagedón, Valle de Megiddo y Valle de Jezreel. Hace frontera con Siria, enemigo de Israel. Hace frontera con Líbano, enemigo de Israel. Y donde en Beirut, su capital, hace poco estalló ese polvorín que tenían guardado, quién sabe para qué cosas, pero estalló. Y hace frontera con Jordania, que Jordania siempre se ha mostrado un poco más neutral hacia Israel. Ya tenemos el concepto de dónde nace la palabra Armagedón. Ya tenemos el concepto a dónde queda Armagedón. Ya tenemos el concepto que es una guerra. La guerra de Armagedón, también llamada la guerra o la batalla de Gog y Magog. Todas estas cosas y todos estos conceptos hay que aprenderlos para poco a poco profundizar en el tema. Hay otra cosa que hay que mencionar. Históricamente, el valle de Megiddo o el valle de Armagedón o el valle de Jezreel es muy importante para los judíos. Armagedón o Megiddo significa el lugar de la batalla. Armagedón o Megiddo significa en hebreo el lugar de la batalla. Y otra cosa importante es que como Armagedón le da fin al poder político y militar del mundo, es la última batalla del mundo. Repito, como Armagedón o la guerra de Gog y Magog le da fin al poder político y militar del mundo, porque inmediatamente después desciende Cristo con su iglesia para reinar sobre la tierra con esos 4 poderes humanos ya destruidos. Reina Cristo. Entonces Armagedón es la última batalla o la última guerra que el hombre hace. Armagedón. Porque es el fin del poder humano, político y militar. Armagedón, el valle de Megiddo, el valle de Armagedón o el valle de Jezreel, ha sido históricamente muy importante para Israel. Porque ahí se libraron grandes batallas. Batallas que aparecen en la Biblia. Por lo menos hay 7 batallas aparecidas que están en la Biblia y que se desarrollaron en el valle de Megiddo.
y que están en la Biblia y que se desarrollaron en el Valle de Megiddo. Y otra cosa, no solo por lo menos hubieron 7 batallas, sino que ahí Dios siempre se glorificó a través de su poder a favor de Israel. Repito, el Valle de Megiddo, el Valle de Armagedón o el Valle de Jezreel, que es el mismo al norte de Israel, frontera con Líbano y con Siria, es muy importante desde el punto de vista histórico para Israel, porque su traducción al español es el lugar de la batalla. Y ahí, bíblicamente, sucedieron por lo menos 7 batallas. 7 batallas en donde Dios siempre mostró su poder y su gloria a favor de Israel. Por ejemplo, en ese valle queda el Monte Carmelo. Y ahí Dios se glorificó a través del profeta Elías en aquel reto, en aquel duelo entre Dios y Baal. Historia que todos conocemos. Y Jehová hace descender fuego del cielo y Elías elimina a los 450 profetas de Baal. Sucedió ahí. Porque el monte donde Elías degolló a los profetas está en el valle de Armagedón. El Monte Carmelo. Ahí está. Para mencionar otro ejemplo, la batalla de los madianitas, los 300,000 madianitas con los 300 valientes de Gedeón, ahí se desarrolló, en el Valle de Megiddo. Ahí fue, ahí se desarrolló la batalla de Gedeón y sus 300 valientes contra los 300,000 madianitas, y en donde Dios se glorificó, confundiendo a los madianitas para que se asesinaran entre ellos. Ahí fue. Y otro evento que ahí también sucedió fue la batalla de David y Goliat. Ahí también fue. Estoy mencionando 3 de por lo menos 7 ocasiones en que Israel, estando en guerra con sus enemigos, contra sus enemigos, Dios se glorifica a favor de Israel. Y he mencionado 3. El caso de Elías en el Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. El caso de David y Goliat. Y el caso de Gedeón y sus 300 valientes contra los 300,000 madianitas. Por eso es que Apocalipsis toma el concepto Armagedón para dar a entender que Dios se glorificará a favor de su pueblo también en esa ocasión. Porque para los israelitas Armagedón no solo significa guerra, también significa gloria de Dios. Porque ahí Israel ha visto muchas veces la gloria y el poder de Dios a favor de ellos. Por eso es que Apocalipsis toma el concepto Armagedón y lo pone en Apocalipsis 16:16. Porque para Israel Armagedón no solo es guerra. Para Israel, Armagedón significa ver la gloria de Dios y el poder de Dios a su favor. Para Israel, Armagedón no solo significa guerra. Para nosotros, los de este lado del mundo, significa guerra. Oímos la palabra Armagedón y pensamos en guerra.
Pero para Israel no. Para Israel, Armagedón significa dos cosas. En primer lugar, guerra. Y en segundo lugar, que van a ver la gloria de Dios a su favor y el poder de Dios a su favor. Como lo vieron en el caso del Monte Carmelo, Elías y Baal. Como lo vieron en el caso de la batalla entre David y Goliat. Y como lo vieron en el caso de Gedeón y los madianitas. Para mencionar por lo menos 3. Voy a mencionar un cuarto caso. Ahí fue donde Débora le clavó la estaca al militar enemigo. Ahí fue. En el valle de Megiddo, en el valle de Jezreel, en el valle de Armagedón. Ahí fue. Ahí se libró esa batalla y donde la jueza Débora estacó en su cabeza al piso, al militar, al capitán enemigo. Todos conocemos esa historia. Ya mencioné un cuarto caso. Así que, para Israel, Armagedón significa dos cosas. En primer lugar, guerra. Y en segundo lugar, que Dios se glorificará con su poder y su misericordia a favor de Israel. Entonces ya estamos aclarando algunos conceptos. Ya ubicamos a dónde queda Armagedón. Ya ubicamos qué significa Armagedón, el lugar de la batalla. Ya explicamos qué significa Armagedón para Israel. Ya explicamos que solo aparece una vez la palabra Armagedón en la Biblia y es en Apocalipsis 16:16. Y ya leímos que Apocalipsis 16, 12 al 16 nos dice que de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia salieron 3 espíritus inmundos en forma de rana que influyeron, que convencieron a los reyes de la tierra del oriente. Ya vamos a leer Ezequiel. A los reyes de la tierra del oriente, para que vinieran a Armagedón a hacer la guerra. Y dice Apocalipsis 16:16, y los reunió para la batalla a todos los ejércitos del oriente, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, poco a poco nos vamos introduciendo en este tema tan interesante. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 38. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 38 para ver qué pasa. Y Ezequiel capítulo 38 y 39 debemos ponerlo a la par para entender este tema, a la par de Daniel 9:27. Y antes de Ezequiel 38 vamos a leer Daniel 9:27. Ya estudiamos la ubicación de Armagedón. Ya estudiamos el significado. Ya nos dimos cuenta que de la boca del falso profeta y de la bestia salen 3 espíritus inmundos que convencen a los reyes del oriente para que se reúnan en Armagedón. Ya explicamos que Armagedón para Israel significa dos cosas: guerra y victoria, guerra y gloria, guerra y poder de Dios. Porque ahí en el valle de Megiddo, en el valle de Armagedón, en el valle de Jezreel, sucedieron muchas batallas de Israel contra sus enemigos, y en todas ellas Dios se glorificó a favor de Israel. Y por eso es que Apocalipsis 16:16 menciona la palabra Armagedón, porque para el judío, para el israelita, Armagedón significa guerra,
y gloria y victoria de parte de Dios. Por eso es que Apocalipsis usa la palabra Armagedón. Y dice, y lo reunió en lugar que en hebreo se llama o se conoce como Armagedón. ¿Cuándo empezará esta guerra? Porque es una guerra, ya lo hemos explicado y ya lo tenemos claro. Y también hemos aprendido que Gog y Magog y Armagedón es lo mismo. Gog y Magog y Armagedón es lo mismo. Gog y Magog se explica en Ezequiel 38 y 39. Armagedón se menciona en Apocalipsis, como ya leímos. ¿Cuándo empieza esta guerra? Esta guerra empieza a la mitad de la gran tribulación. ¿Cuándo empieza esta guerra? Esta guerra empieza a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Y haciendo un repaso que ahora es importante recordar, recordemos que cuando la iglesia es arrebatada, inmediatamente después en Apocalipsis 6 aparece el anticristo. Y ya aprendimos que una de las primeras cosas que el anticristo hace es el pacto con los árabes, el pacto con Israel, y construye el 4.º templo. Y ya hemos estudiado esto en otros domingos anteriores, diciendo de que en Israel ya hay una institución que se llama el Instituto del Templo, que está lista y preparada con todos los enseres para solo colocarlos cuando el templo sea construido. Eso ya lo hemos estudiado antes. Pero vale la pena mencionarlo porque todo va encajando. Cristo arrebata a su iglesia, empieza la gran tribulación, aparece el anticristo en Apocalipsis capítulo 6 en el caballo blanco, hace la paz con Israel, con los musulmanes, con los árabes y reconstruye el templo. Además ya aprendimos de que se vuelve el gobernante principal del mundo, porque entonces se forma la bestia, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya hemos aprendido que sale del agua del mar, es decir, sale de las multitudes, es formada por todos los imperios del mundo y que es muy poderosa. Eso ya lo hemos estudiado. Y que el anticristo se vuelve el líder principal. También hemos estudiado algunas características del anticristo. Posiblemente judío, posiblemente de la diáspora, que ya lo hemos estudiado. Sumamente arrogante. No le interesará conocer al Dios de sus padres. Y posiblemente homosexual. Eso ya lo hemos estudiado. ¿Cuándo empieza esta guerra? A la mitad de la gran tribulación. ¿Cuándo empieza la batalla de Gog y Magog? La batalla de Armagedón. ¿Cuándo empieza? A la mitad de la gran tribulación. Cuando la iglesia ya no está. Ya hay templo. Eso ya lo hemos estudiado. Y Daniel 9:27 lo evidencia que ya hay templo. El 4.º templo, ya hemos estudiado eso de los templos y usted lo puede revisar en las grabaciones anteriores que están ahí en YouTube. Pero ya hay templo, para la mitad de la gran tribulación ya hay templo. Esta batalla empieza a la mitad de la gran tribulación. Y aquí otra pregunta, ¿por qué empieza? Daniel 9:27 tiene la respuesta. Sucede, como ya aprendimos en episodios anteriores, que se construye el nuevo templo.
Y como Israel, a través de la institución, el instituto del templo, ya está preparado para empezar los sacrificios, ya hemos dicho de que tienen hasta el ganado listo, las vestiduras sacerdotales, todo, los candeleros, todo. Solo lo tienen de colocar. Y como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice las medidas de cada cosa, así lo hicieron. Así que lo tienen listo. Y el día que el anticristo haga el cuarto templo, solo será de poner las cosas, porque como está hecho a la medida de la Biblia, casará perfectamente. Así que tienen listo todo eso. Y ya dijimos que empieza, a la pregunta ¿cuándo empieza? Ya contestamos a la mitad de la gran tribulación. Y la siguiente pregunta, ¿por qué empieza? Daniel 9:27, antes de leer Ezequiel 38. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el anticristo. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Y por qué dice muchos? Porque no solo son judíos, también son árabes y musulmanes. También son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Las cabezas significan reyes. Los cuernos significan poder militar. Significan armas. Y dice, y durante una semana hará el pacto con muchos. Israel, musulmanes, árabes, reyes del mundo, presidentes, ejércitos del mundo. Además de que ya hay templo. Pero miren lo que dice en la segunda parte de Daniel 9:27, que también ya lo hemos estudiado, y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De dónde? Del templo. Del templo que acaban de hacer. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y ofrenda? Del templo que acaban de hacer en el primer año de la gran tribulación. Y como los judíos ya están listos, llevaron todas las cosas, y como hasta el ganado tienen listo, empezaron su culto mosaico. Empezaron el culto que la ley de Moisés les ordena. Como no reconocen a Cristo todavía, empezaron con su práctica judía. Por eso dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuándo empieza Armagedón? A la mitad de la gran tribulación. Por eso dice a la mitad de la semana. Ya hemos dicho que cuando Daniel dice semana, se refiere a los 7 años de la gran tribulación. Y dice, a la mitad de la semana, construido ya el templo, el anticristo suspenderá, hará cesar el sacrificio y la ofrenda que los judíos en su ley mosaica hacen. Y se hará adorar él. Eso ya lo hemos estudiado antes. Suspende el sacrificio, suspende la ley mosaica, suspende las ofrendas mosaicas y se hace adorar él. Por eso empieza Armagedón. Porque cuando Israel se da cuenta que el anticristo quiere ser adorado, ya hemos leído antes en Tesalonicenses
que se sienta en el templo de Dios, el templo que acaban de hacer en la gran tribulación. Y se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso ya lo hemos leído antes. Entonces quita las ofrendas, quita los sacrificios que Israel en su ley mosaica ya hace en el cuarto templo nuevo que acaban de construir, y se pretende ser adorado Él. Cuando Israel rechaza eso, no solo es un rechazo religioso, es un rechazo a someterse al dominio del anticristo. Repito, cuando Israel rechace al anticristo y no lo adore, a la mitad de la semana, cuando el anticristo haga cesar el sacrificio y la ofrenda, no solo será un rechazo de carácter religioso, también es un rechazo de carácter político. Porque entonces Israel no se somete al anticristo. Y como el anticristo es el señor de la bestia, de las 7 cabezas y los 10 cuernos, y ya dijimos que las 7 cabezas son reyes, son príncipes, son presidentes poderosos, y los cuernos son ejércitos poderosos. A eso se le llama la bestia. El sistema, ya hemos estudiado esto, político, militar, educacional, de comunicaciones que maneja el anticristo con esta alianza poderosa que ha hecho, a la cual la Biblia le llama la bestia. 7 cabezas y 10 cuernos, príncipes, reyes, presidentes, dictadores y sus ejércitos. 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, cuando el anticristo se ve rechazado por Israel, convoca a la guerra a la bestia. Repito, cuando el anticristo cesa a la mitad de la semana el sacrificio y la ofrenda y se pretende adorar él, Israel viendo, esto se llama la abominación desoladora, que menciona Daniel y que menciona Cristo en los evangelios. Cuando el anticristo se sienta en el templo nuevo, haciéndose pasar por Dios y pretendiendo ser adorado como Dios, a esto se le llama la abominación desoladora. Por 2 cosas, y repito, cuando el anticristo suspende a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la semana, el sacrificio y la ofrenda, y se sienta en el templo, según Tesalonicenses, ya lo hemos estudiado antes, haciéndose pasar por Dios y pretendiendo ser adorado como Dios, a esto se le llama en Daniel y Cristo en los evangelios la abominación desoladora. Entonces Israel rechaza eso. Y ese rechazo al anticristo no solo es un rechazo religioso, es un rechazo político. Es un rechazo político. Y el anticristo, al verse rechazado políticamente por Israel, convoca a la guerra a la bestia. Las 7 cabezas y los 10 cuernos. Convoca a la guerra al sistema que está a su disposición. Y ahí se cumple lo que leímos en Apocalipsis 16, que de la boca del falso profeta y del anticristo salen 3 espíritus inmundos, demonios en forma de ranas,
que convencen a los reyes de la tierra del oriente y los reúne para la batalla en Armagedón. El anticristo, al verse rechazado por Israel, este es un rechazo religioso y político. Israel, al ver la abominación desoladora, ya voy a explicar por qué se llama abominación desoladora. Al ver que el anticristo pretende ser adorado y que suspendió el sacrificio y la ofrenda, rechaza al anticristo. Israel no se somete a la bestia, al anticristo. Entonces el anticristo, al verse rechazado por Israel, convoca a la guerra a la bestia que está a su disposición. Las 7 cabezas y los 10 cuernos, príncipes, reyes, presidentes poderosos, dictadores del mundo y sus grandes ejércitos. De la boca del falso profeta y del anticristo salen espíritus de demonios en forma de ranas que convencen a los reyes de la tierra del oriente. Y dice, y los reúne en el valle que en hebreo es conocido como Armagedón. Cuando Israel rechaza al anticristo, este es un rechazo político y religioso. Israel no se somete al anticristo. Entonces el anticristo, al verse rechazado, convoca a la guerra a la bestia que tiene a su disposición. Las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora vamos a Ezequiel 38. Ahora vamos a Ezequiel 38. ¿Por qué se le llama, antes de leer Ezequiel 38, por qué se le llama abominación desoladora? Ahí hay 2 conceptos. En esa frase de 2 palabras, abominación desoladora, hay 2 conceptos. El concepto abominación y el concepto desolación. ¿Por qué se le llama? Daniel lo menciona y después lo menciona Cristo en los evangelios. ¿Por qué se le llama abominación desoladora? Porque ahí, en esa expresión de 2 palabras, cada palabra es un concepto. El concepto abominación es que para Israel es inaceptable que el anticristo pretenda ser adorado en el templo. Es abominación para Israel. Es repudiable, es asqueroso. Lo que el anticristo está pidiendo, lo que el anticristo le está pidiendo a Israel es asqueroso, es abominable, es inmundo, es inaceptable. Por eso se llama, es una abominación. Y desoladora, porque esa decisión de Israel de no adorar y someterse al anticristo trae guerra. La batalla de Armagedón, la guerra de Gog y Magog. Porque eso de que Israel rechace al anticristo por ser abominación, trae guerra, trae desolación. Por eso se le llama la abominación desoladora, la abominación que trae guerra. Israel rechaza al anticristo y el anticristo convoca a la bestia contra Israel en el valle de Armagedón, convencidos por los espíritus inmundos que salieron del anticristo y de la boca del falso profeta,
y convencieron a los reyes de la tierra del oriente. Y dice, y los convoca en el valle que en hebreo es conocido como Armagedón. Bien, ya aprendimos cosas bien interesantes. Ahora aprendamos en Ezequiel 38 quiénes son estos reyes. Porque ya identificamos Armagedón, a dónde está. Ya identificamos cuándo empieza, a la mitad de la gran tribulación. Ya identificamos por qué empieza, porque Israel rechaza al anticristo. Daniel 9:27. Ya identificamos por qué se llama abominación desoladora. Porque es una abominación. Israel lo rechaza, adorará al anticristo, y la decisión de Israel trae como consecuencia que el anticristo decida ordenar a la bestia, a los ejércitos del mundo, que se reúnan en Armagedón contra Israel. Una abominación que trae destrozos, que trae desolación. Por eso se le llama abominación desoladora. Ahora vamos a Ezequiel 38. Quiero comentar que este es un estudio bien interesante. Y durante todos estos meses que hemos predicado desde la casa, he invitado a la iglesia a que sienta curiosidad por estudiar estos temas. Apocalipsis es un libro apasionante. Apasionante. Y hemos estudiado tantos temas apasionantes en Apocalipsis. Los rollos, el autor, el rapto, la gran tribulación, Israel y el anticristo, la higuera, la gran Babilonia, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial. Apocalipsis está llena de tantos temas interesantísimos, y ahora estudiamos uno tan interesante como es Armagedón, la batalla de Gog y Magog. Leamos Ezequiel 38. Versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia. Aquí empezamos a ver la lista de países que el anticristo convoca. Y luego vamos a hacer un resumen de quiénes son ellos. Persia, Cus, Fut. Con ellos, teniendo todos ellos yelmo, Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. He aquí, a muchos días serás visitado. Al cabo de años, oiga bien lo que dice, al cabo de años, vendrás
a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Mira lo que dice. Al cabo de muchos años vendrás a la tierra salvada de espada, a los montes de Israel. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Dice Jehová: algún día Gog, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fud, vendrán a intentar desolar a la tierra, a los montes de Israel. ¿Quiénes son estos países? A mí no me gusta usar en los mensajes palabras griegas y todo eso porque para mí es innecesario, pero sí me gusta decir el significado. ¿Quiénes son esos países involucrados? Gog significa príncipe de Rusia, y Magog es el pueblo ruso. Togarma es Turquía. Persia es Irán. Investíguelo. Gog se traduce como el príncipe de las tierras rusas, el príncipe de la nación rusa. Magog es Rusia. Togarma es Turquía. Persia es Irán. De hecho, Irán solo tiene poco tiempo, pocos años de llamarse Irán. Antes se llamaba Persia. Estúdielo. Irán no tiene mucho tiempo de llamarse Irán. El nombre Irán es nuevo. El nombre anterior a Irán es Persia. Los verdaderos persas es Irán. Dice: Persia contigo. Hay otros países involucrados. Líbano, Siria, Sudán. Sudán es el país musulmán que más cristianos mata en el mundo. El gobernante ruso, Rusia, Siria, Líbano, Persia, Irán, Libia, Sudán, Grecia, Turquía, que es Togarma. Estúdielo y se va a dar cuenta que así es. Sudán es el país musulmán que más cristianos mata en el mundo.
es el país musulmán, Sudán, donde la persecución contra los cristianos es terrible. Es el país musulmán que más cristianos mata en el mundo. Sudán. Y dice, mucho ejército contigo. Y Apocalipsis dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiero terminar porque vamos a continuar el próximo domingo con Juan 6:33. Juan 16:33. El pueblo de Cristo siempre saldrá adelante. El pueblo de Cristo siempre saldrá adelante. Y por más que sea la persecución y la tribulación, el pueblo de Cristo siempre saldrá adelante. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Saldremos victoriosos de todo esto. Iglesia, dile a tu vecino, dile a tu familia, saldremos victoriosos de todo esto. Por grande que sea la tribulación, la amenaza y la escasez, saldremos victoriosos de todo esto. Dice confiar, yo ya vencí al mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu poder a favor de nosotros. Gracias, Señor, por la seguridad que en tu nombre y en tu confianza saldremos victoriosos de toda tribulación. Gracias, Padre, por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga.